Desde la ciudad de Buenos Aires, también muy cerca, en el barrio del Abasto y específicamente en la casa de Carlos Gardel, donde vivió allí con su madre, está Diego Zucalesca, que tiene para contarnos muchas cosas del morocho del Abasto. Diego, ¿es así? Claro que sí, y que hoy es museo, y acá precisamente estamos con el director de este museo, hablamos de Horacio Torres, bienvenido a Argentina nuevamente, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias por venir nuevamente. Bueno, y gracias por recibirnos hoy para hablar de una, si se quiere, de una parte un tanto desconocida de Gardel, si se quiere, que tiene que ver con una obra más vinculada al folclore que al tango. Así es, y en este momento la verdad que les agradezco que hayan venido. Queremos mostrar un poco la primera grabación de Gardel, son las grabaciones de 1913. Lo interesante en términos de museo, digo, el objeto es como muy interesante en principio. Lo que sí me parece como rico ahí es un rescate antropológico, porque en tanto cuando uno piensa en Gardel, piensa en tango. Y estas primeras grabaciones del sello Columbia de 1913 apunta más que nada a un repertorio mucho más folclórico, mucho más criollo en un punto. Y más allá de la calidad artística que tiene esta canción, a nosotros claramente nos interesa es esto, ¿no? Poder mostrar antropológicamente con un estudio que entienda también por qué Gardel tiene ese repertorio, poder mostrar eso y que realmente conozcan de alguna manera una faceta desconocida de Gardel. De hecho, es la primera vez que sale en digital este material y lo queremos como que alcanzar el mayor público posible para ver esta línea de Gardel en términos de construcción de repertorio. Dicho esto, Horacio, la pregunta es obligada. ¿Por qué este repertorio de Gardel? ¿Por qué folclore para 1913 y no tango? Bueno, en principio, claramente, como nosotros planteamos, Gardel es un pragmático. Gardel ya a principios en 1910 ya era el cantante del Abasto, ya era el morocho del Abasto, y realmente dentro de este contexto barrial era una persona conocida en el cual cerca del mercado siempre cantaba. Y es entendible también esta opción de repertorio, en tanto es el material que el público, digamos, los vendedores del Abasto que traían. Pensar que eran como la gente, los verduleros, los fruteros que venían de la provincia de Buenos Aires, que tenían más acceso a ese tipo de música. Por otro lado, cuando uno piensa en tango, realmente en 1910 el tango es una cuestión mucho más incipiente y está como muy lejos de este concepto de Gardel cantor de tango, ¿no? O sea que lo que hay acá, si uno no se equivoca, si no lee mal, es el cancionero popular, digamos, básicamente de la época. Eso es un poco lo que reflejan estas grabaciones de Gardel. Sin duda, ¿no? Lo que nosotros entendemos con este trabajo es como una fotografía de la música que se consumía en esa época. Bien, en principio preguntarte por qué, bueno, acá ya está esto de Columbia, yo me preguntaba también si esto de Columbia Records, porque justo se da el cambio de estilo, pasa al tango cuando hay cambio de sello también, si esto tenía que ver con una imposición del sello o cómo es esa transición del folclore al tango. No, puntualmente a principios del 900 empieza una cantidad de sellos discográficos en la ciudad de Buenos Aires. Lógicamente empieza a haber nuevos métodos de grabación también, y esto hace que esté el sello Atlanta, Columbia, Max Club, Nacional, una cantidad de sellos. Frente a eso, lo que se entiende, digo, se empieza a producir música para estos sellos, y lógicamente lo que se hace ahí es empezar a optar una cantidad de cantantes populares que están ya en el medio y los llevan a grabar. En este caso es la figura de Gardel, que realmente, cuando Gardel normalmente está como asociado al sello nacional, y esto es como estas grabaciones de Columbia, es como viene como esa coyuntura, por un lado, de poder mostrar esta música, y ese va en relación con estos sellos que necesitan grabar para poder vender discos también. Diego. Una de las cuestiones vinculadas a Gardel en esa época, ahí voy, Lau, Sí. tiene que ver también con el nombre, ¿no? Tengo entendido que él empieza cantando folclore como Gardelito, incluso todavía aparece como Gardés y no Gardel, y también hay una transición ahí, se produce también esto del Gardel con ya otra sonoridad en el apellido. No, en principio no, Gardel ya es como Gardel, claramente, ¿no? Desde su primera grabación ya es Gardel. Sí es un hecho que es como una figura, al no ser tan desconocida en términos de medios, sí se plantea, cuando uno lee las etiquetas de estos discos Columbia, que es el primer tenor nacional, empieza como a asociarse a una cuestión mucho más asociada al teatro, digamos, ¿no? De hecho, Gardel empieza a tener una actividad prototeatral previamente o paralelamente cuando canta, ¿no? Sí, Lau, te escuchamos. Sí, le quería preguntar, Horacio, ¿qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Quería preguntarte si este material que Carlos fue grabando, estas canciones un poco cuyano-pampeanas que fue grabando, ¿eran solamente de su autoría o también él cantaba otros poetas? No, claramente estas canciones son canciones populares. Sí, en términos de créditos, muchas de estas canciones están a nombre de Gardel.
Y esto hasta 1920 más o menos uno puede pensar que Gardel se apropia de muchas de estas composiciones, pero digo, no... Hay que decir que en la época no había derecho de autor todavía, también eso mucho tiene que ver. Claramente, digamos, no es en términos, uno no se apropia en términos de que es música popular que está dando vueltas y que de pronto las toma y como en términos de registrarlas va el nombre de Gardel. Pero no, en general son como aires populares que va retomando y que de hecho en su carrera artística va a volver a grabar modificando los versos. Horacio, para ir cerrando, ¿abandona del todo el folclore o siempre está ahí, queda latente? Este ADN aparece ya cuando él se dedica al tango. No, Gardel tiene un repertorio hiper ecléctico y la parte folclórica de Gardel siempre está. Lo que pasa es que está congelada la figura de Gardel en términos de tango, ¿no? Que es de hecho, digo, en ese punto la producción es muy grande. Pero sí es un hecho que acompaña todo el tiempo este tipo de tonadas, va siempre, el repertorio folclórico nunca lo abandona, de hecho. Muy bien, bueno, Horacio, te agradecemos.